Colombia pasa de exportar gas a depender de importaciones caras y contaminantes. ¿Quién es el culpable? ¿Está este modelo realmente salvando el planeta o empeorando la crisis? Gustavo Petro ha enfocado su estrategia energética en convertir a Colombia en un modelo de transición hacia las energías renovables, pero la realidad demuestra que este cambio no es suficiente para satisfacer las demandas actuales del país. Más del 70% de los hogares colombianos todavía dependen del gas para cocinar, y alrededor del 20% de la electricidad que se consume proviene de centrales que utilizan gas como combustible. Aunque el gobierno asegura que las granjas solares y eólicas serán la solución para evitar las importaciones de gas natural licuado, LNG, la capacidad actual de generación renovable tendría que duplicarse para que estas fuentes puedan suplir la demanda. Mientras tanto, el país enfrenta una crisis energética palpable que incluso afecta el alumbrado público en diversas regiones. Con un aumento significativo en los costos de la energía y un mercado restringido por la falta de proyectos de generación, los apagones y el deterioro del servicio se han vuelto una preocupación recurrente. Además, la modernización hacia tecnologías más eficientes, como la iluminación LED, se ve frenada por incertidumbres jurídicas y la falta de inversiones claras. El déficit energético, estimado entre el 4% y el 6% para este año, pone de manifiesto que el camino hacia la transición energética es mucho más largo y complejo de lo que parece. Este desafío no es exclusivo de Colombia. En países como Estados Unidos o Europa, el cambio hacia modelos más verdes ha requerido décadas y a menudo ha provocado crisis momentáneas que obligan a recurrir a fuentes tradicionales. Colombia, sin embargo, busca lograrlo en un tiempo récord, un objetivo que parece cada vez más complicado dadas las dificultades estructurales y la creciente demanda de energía. La estrategia de importar gas natural licuado, LNG, para suplir la demanda de energía en Colombia no solo resulta costosa, sino que contradice los objetivos medioambientales del propio gobierno. Colombia, históricamente autosuficiente en la producción de gas, ha visto cómo sus reservas disminuyen progresivamente, mientras el gobierno de Gustavo Petro bloquea nuevas licencias de exploración y extracción. Este enfoque ha obligado al país a depender de importaciones, principalmente de Estados Unidos y Trinidad y Tobago, con un récord de más de 2 millones de toneladas métricas de gas importadas el año pasado. El problema radica en que la huella de carbono del gas importado es considerablemente mayor que la del gas producido en Colombia. Según Welligence Energy Analytics, licuar el gas en Estados Unidos, enfriándolo a temperaturas de menos 260 grados, 162 Celsius, y transportarlo más de 2.900 kilómetros hasta Cartagena, genera una huella de carbono aproximadamente un 50% superior a la del gas extraído localmente. Aunque el gas colombiano y el estadounidense generan emisiones similares en su producción, el proceso de licuefacción y transporte internacional añade una carga ambiental considerable. Además, la dependencia de estas importaciones no es sostenible en el tiempo. Cada vez más cargamentos llegan para alimentar plantas de energía que no pueden operar únicamente con renovables, especialmente durante eventos como las sequías asociadas al Niño, que limitan la generación hidroeléctrica. Mientras tanto, el gobierno insiste en que las energías solar y eólica compensarán la falta de gas, aunque las estimaciones sugieren que duplicar la capacidad de generación renovable tomaría varios años, retrasando cualquier impacto apreciable. En este contexto, el enfoque de Petro ha sido duramente criticado por expertos, quienes señalan que no explorar nuevas fuentes de gas en Colombia, una medida que podría haber evitado esta dependencia de importaciones, es una decisión obtusa. Este camino no solo contradice la lógica ambiental al aumentar las emisiones, sino que pone en riesgo la estabilidad energética del país, enfrentándose a una escasez proyectada que podría alcanzar el 17% para 2026. El impacto económico de las políticas de transición energética de Gustavo Petro es especialmente crítico cuando se considera el peso del petróleo y el carbón en la economía colombiana. Estas dos industrias representan cerca del 50% de las exportaciones del país, generando ingresos vitales para sostener el presupuesto nacional.
Al bloquear nuevas licencias de exploración de gas y frenar proyectos como los de fracking, Petro ha reducido la capacidad del país de explotar sus propios recursos, no solo en términos de autoabastecimiento energético, sino también como motor económico. La decisión de alejarse de los combustibles fósiles coloca a Colombia en una posición económica extremadamente vulnerable. Importar gas natural licuado es significativamente más caro que producirlo localmente, lo que incrementa los costos para hogares, empresas e industrias que dependen de esta fuente de energía. Este gasto adicional presiona las finanzas públicas y privadas, mientras los ingresos provenientes de las exportaciones de gas y carbón comienzan a disminuir, dejando un vacío en el presupuesto que aún no tiene una solución clara. Además, la transición energética que plantea Petro carece de un modelo diversificado que permita compensar la pérdida de ingresos por exportaciones fósiles. A diferencia de economías desarrolladas que llevan décadas planificando su cambio hacia fuentes renovables, Colombia enfrenta este desafío sin una estructura económica sólida que respalde el proceso. Los sectores alternativos, como las energías renovables o la industria tecnológica, todavía no están desarrollados a un nivel que pueda absorber la caída de ingresos y empleos derivados de las industrias fósiles. Mientras tanto, la dependencia de importaciones para satisfacer la demanda energética aumenta el déficit comercial y limita la capacidad del país de invertir en infraestructura, salud y educación, profundizando las desigualdades sociales. Sin un plan económico que contemple una diversificación estratégica y gradual, Colombia corre el riesgo de sufrir una crisis financiera severa, agravada por una pérdida de competitividad en el mercado internacional y el debilitamiento de su capacidad de inversión interna. En resumen, las políticas verdes de Petro buscan una transición hacia un futuro sostenible. Pero ¿a qué precio? Colombia no solo está pagando más por importar gas, sino que también está aumentando su huella de carbono y poniendo en riesgo su economía. ¿Es este realmente el camino correcto hacia la sostenibilidad o un ejemplo más de cómo las buenas intenciones pueden tener graves consecuencias? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más análisis como este. Nos vemos en el próximo video aquí, en Goldfish.